Vamos entonces a dar continuidad a nuestra segunda sesión. Recordemos que la vez pasada hablamos de todo lo relativo a la declaración aduanera, conversamos sobre lo que eran las aduanas, lo que no, vimos los documentos que de alguna forma eh, deben presentarse conjuntamente con la declaración, pero en el día de hoy me gustaría iniciar con las áreas de riesgo prioritaria que ha de alguna manera identificado la Organización Mundial de Aduanas. Son fundamentalmente estas cinco: combatir el fraude comercial, por ejemplo, el que un importador declare con una factura falsificada, forjada, es un fraude aduanero. También puede serlo una subvaloración, ya no estaríamos hablando de un delito, sino de una infracción, una falta, que sería, por ejemplo, valorar de manera incorrecta la mercancía. Entonces, en este caso, no estaríamos ante un delito, sino una falta o una multa, o mejor dicho, una infracción que conlleva a una multa, una pena pecuniaria, no, por ejemplo, una pena privativa de libertad, como sería un contrabandista. Igual sucedería con los narcóticos. En el caso de los narcóticos o las drogas, las aduanas están especialmente atentas al movimiento internacional de estos productos, porque no siempre y en generalidad no están prohibidos. Hay laboratorios que pueden importar, por ejemplo, cocaína con fines de investigación. Y si tiene el permiso para ingresarlo, la aduana lo va a permitir. No va a estar prohibido que se traiga una sustancia de ese tipo, pero están controladas por las aduanas. La piratería, por ejemplo, también es otro flagelo que las aduanas combaten cuando, por ejemplo, llegan falsificaciones. Entonces, las aduanas, cuando detectan falsificaciones o productos que suponen que atentan contra los derechos de autor, lo que deben esperar o de alguna manera intentar es el accionar de la parte afectada. Por ejemplo, si se supone que alguien ha falsificado una marca en una prenda de vestir, se parte del supuesto que el afectado por esa práctica debe ejercer su derecho para que la aduana en consecuencia pueda de alguna manera accionar los mecanismos correspondientes. ¿Por qué lo digo? Porque a veces me he encontrado con una penosa situación, que es que el propio sector privado no nos da a las aduanas las herramientas para poder detectar las falsificaciones. Se supone que el sector privado debería de alguna manera convocarnos a capacitaciones para poder detectar, por ejemplo, falsificaciones de los relojes Rolex o o de la marca Nike o de cualquier prenda de vestir, darnos la capacitación para que en aduana podamos detectar las inconsistencias, porque a veces ni ellos mismos reconocen un producto falsificado de uno que sí es el fabricado de manera, digamos, oficial, por el que detenta el derecho de autor o la propiedad intelectual. De la misma manera, lo que es la seguridad y defensa son áreas prioritarias para las aduanas. Vemos, por ejemplo, el personaje a mano derecha, que él lleva un gorro de pirata por aquello de la piratería, lleva un ave, en este caso por lo que son las especies protegidas o en peligro de extinción, que es el último tópico que está en esta lista, que sería la protección del medio ambiente y de las especies de flora y fauna en peligro de extinción. Entonces, con relación a lo que son las armas y explosivos, es evidente que las aduanas están muy interesadas en identificar quiénes son los operadores de comercio internacional que están movilizando este tipo de bienes para que a la hora que se le dio un uso indebido se pueda hacer el seguimiento y encontrar a los culpables. En este mismo orden de ideas, ¿cuáles serán los instrumentos de los que se valen las aduanas? Y en el caso puntual, la aduana de la República Dominicana para hacer este trabajo. En primer orden, la ley de aduana, en este caso su ley 3489 del año 53. Esta ley, de alguna manera, está demandando desde hace mucho tiempo una actualización, una promulgación de un nuevo proyecto, el cual ya se han depositado, hasta donde yo sé, por lo menos 11 proyectos de nueva ley de aduanas. Yo tuve la oportunidad de participar en el último, pero todavía no sabemos si ese será el que se va a promulgar. Por otra parte, tenemos otros instrumentos que asisten a las aduanas a nivel internacional. Por ejemplo, sería el Acuerdo sobre Valoración del OMC, que rige la materia de valoración, así como también el Convenio del Sistema Armonizado, el cual está integrado en su arancel de aduana. En este caso, la ley 146-00. Les coloco también la referencia al reglamento porque en la República Dominicana tienen el reglamento 3611, que es el que desarrolla todo lo que tiene que ver con la valoración en aduana. Con respecto a su arancel de aduanas, tienen que saber que dentro de los distintos niveles arancelarios, que pueden ser de 0, 3, 8, 14, 40%, la mayoría de las subpartidas está asociada a un gravamen de 0. Es decir, más de la mitad de lo que se va a importar, o digamos, lo que se comprende la totalidad de sus subpartidas
operativas nacionales, entiéndase 3.865 códigos, tiene un gravamen de cero indistintamente del país de origen. Esto ya es un reflejo de cuál es la política de la República Dominicana de apertura comercial, ya que le da acceso a mercado a más de un 53% de los productos que están en su arancel de aduana. El siguiente nivel arancelario, que concentra la mayor cantidad de códigos con un gravamen superior a cero, sería el 20% con 2.102 códigos arancelarios. Entonces, la probabilidad de error quiere decir que yo puedo clasificar en principio en un código con un gravamen de cero, y el siguiente escalón al cual por probabilidades debería yo caer es en un 20%. ¿Qué pasa en este escenario? Donde yo declaro una mercancía en cero que realmente paga 20, bueno, una sanción equivalente al doble de lo dejado de pagar más un recargo del 20% por no haber hecho una correcta determinación de la obligación tributaria. Este es el artículo 7 que nos preguntaba Dania, que está en su ley 146-00. Este artículo 7 establece lo siguiente: para la liquidación de los gravámenes arancelarios a que se refiere el artículo 6 de la presente ley, se realizará sobre la base imponible del valor CIF, costo seguro flete, expresados en la moneda nacional, de acuerdo con el tipo de cambio oficial vigente a la fecha en que las mercancías son declaradas a consumo. Traducción de todo esto: miren, existen al menos dos tipos de impuestos. En la República Dominicana puede ser un impuesto ad valorem o un impuesto específico. En el caso de los impuestos de importación que están previstos en su arancel de aduana, entiéndase en su ley 146-00, son impuestos de tipo ad valorem, es decir, son directamente proporcionales al valor declarado por la mercancía. Yo, por ejemplo, de haber participado en la elaboración de esta ley, yo les habría dicho, no coloquemos valor CIF, hay que colocar valor en aduanas, porque no siempre valor CIF es igual al valor en aduanas, porque hay que hacer ajustes que están previstos en el artículo 8. Esto obviamente es una oportunidad de mejora que tiene su artículo 7. En este sentido es importante saber que para el cálculo entonces de los impuestos de importación, yo necesito conocer el valor en aduanas para multiplicarlo por el gravamen que figura en la columna 3 de su arancel de aduanas. Naturalmente, si hablamos de un Incoterm como CIF, es necesario asistirnos en las reglas Incoterm que publica la Cámara de Comercio Internacional. La Cámara de Comercio Internacional recientemente publicó esta actualización, que serían las reglas Incoterm 2020, que el año antepasado entraron en vigor. Les recomiendo que se pongan al día aquellos que todavía no lo hayan hecho, porque han variado notablemente las condiciones para CIF y su equivalente, que sería CIP, que también sería costo seguro y flete, pero ya sería para cualquier modalidad de transporte. Vamos a ver esto, vamos a ponerle números a lo que sería este precio base, porque es un precio base, de donde inicia el valor en aduana. Sería el costo de la mercancía, el seguro y los gastos de transporte, porque decir nada más fletes es solamente uno. Sería todos los gastos involucrados por el transporte de la mercancía, desde su lugar de origen hasta el lugar de destino. Vamos a suponer que la mercancía vale 100. ¿Cómo yo calcularía el valor CIF? Bueno, le sumaría el seguro, digamos que son $2, y le sumaría el gasto de transporte total, que sería $30. Cuando digo gasto de transporte total, tengan en cuenta que a veces las mercancías no son expedidas de manera directa, sino que pasan por otro tercer país o cuarto, quinto país, y habría que sumar todos los gastos de transporte hasta que llegue a destino, incluidos los fletes desde un tercer país donde se haya triangulado la carga, por ejemplo, un hub o un centro de distribución que normalmente puede estar establecido en Panamá. Entonces, todos esos gastos hay que tenerlos en cuenta. En el caso, por ejemplo, de la Unión Europea, cuando yo estuve haciendo unas pasantías allá, me llamó la atención de que al tener ellos un territorio aduanero común, ellos tenían que hacer restas de los gastos de transporte, porque, por ejemplo, la mercancía entraba por Francia y luego la mercancía era destinada a consumo en España. El valor del flete que estaba allí incluía el flete interno dentro de Francia hasta que llegaba a España. Y había que hacer el ajuste de restar ese tramo del transporte. Porque, naturalmente, si hablamos de valor CIF, es cuando llega el primer punto de control, digamos, a la aduana de ingreso del territorio aduanero de ese país. Para República Dominicana no tienen estas complicaciones porque ustedes no pertenecen a ningún sistema de integración avanzado, como por ejemplo sería una unión aduanera, un mercado común o cualquier otra forma de integración mucho más
avanzada, como ya dije. Entonces, ¿cuáles serán los documentos que me van a permitir a mí conocer el monto del flete, el monto del seguro, el valor de la mercancía, el costo? Obviamente la factura comercial definitiva, porque si es una factura pro forma, sepan de que esta factura no es demostrativa del precio realmente pagado por pagar ni del valor en aduana. Una factura pro forma no es útil a los fines de la valoración definitiva de esa mercancía. Por ende, siempre procuren de que la factura comercial sea definitiva y no sea un presupuesto o no sea una proforma o digamos, un elemento a considerar, por ejemplo, para buses, para hacer la gestión de un permiso o de una licencia, que allí se admite que no sea definitiva. Pero para efectos de la declaración es necesario que sea una factura comercial definitiva. Para el gasto de transporte, obviamente el BL, la guía aérea, la carta aporte o guía de encomienda son los instrumentos para conocer este gasto. Sin embargo, no siempre se transparentan en el documento de transporte cuál es el flete realmente pagado. En estos casos, lo recomendable es que se solicite una certificación de flete a la línea, a la naviera o al que corresponda al transportista para que nos indique a ciencia cierta cuáles son todos los elementos o gastos en que se ha incurrido por el transporte de esa mercancía, incluidos hasta los almacenes o el gasto de almacenaje en origen, que sean forzosamente necesarios para poder cumplir con lo que es el transporte internacional de la mercancía. La póliza de seguro es opcional para aquellas personas que la contraten, pero si usted tiene la mercancía asegurada, tiene que presentar o el contribuyente o el declarante acompañar en su declaración esa póliza de seguro. Cuando la mercancía no ha sido asegurada, la práctica aduanera en la República Dominicana, como ustedes ya vieron en el módulo 3, es calcular un valor del 2% sobre el precio FOB o Free On Board. A partir de este precio base se calcularía un seguro para así poder hacer el ajuste previsto en el artículo 8.2 del acuerdo de valoración de la OMC. Certificados de origen, permisos sanitarios o sanitarios, licencias de importación, registros, etcétera, van a depender del tipo de mercancía, así como de si se aplica o no un tratamiento arancelario preferencial. En ocasiones, cuando las mercancías tienen un permiso o un certificado de libre venta de su país correspondiente, es, digamos, pertinente solicitar el certificado de origen, aun cuando no exista un tratamiento arancelario preferencial. Porque aun cuando no se aplique, por ejemplo, un tratado de libre comercio, si tú me presentas a mí un certificado de libre venta de que ese producto se puede distribuir libremente en el país de origen, tú me tienes que demostrar que la mercancía es originaria de ese país. Ese es un requisito que durante el aforo o durante el procedimiento de verificación por parte de la aduana pudiera ser solicitado para que los contribuyentes o los declarantes lo presenten a satisfacción de la aduana. Bien. Vamos a hacer un pequeño ejercicio. Voy a pedirles que a través del chat coloquen la respuesta a este ejercicio. ¿Cuál sería la obligación tributaria de una importación de 55,000 manzanas frescas que lleguen en un reefer de 20 pies? Para, digamos, hacer esto, tengamos en cuenta que el valor de esta mercancía, CPT, es equivalente a $15,000. No se aseguró la mercancía. Es decir, ellos simplemente tienen ese valor de factura CPT. Muchos al ver ese Incoterm que dice CPT, se pueden preguntar, ¿y qué rayos es CPT? Pues en este punto del curso básico, nadie debería ignorar qué significa o qué implicaciones trae consigo un Incoterm CPT. Si tiene dudas, puede plantear su inquietud, pero se supone que a este nivel no debería haber dudas sobre lo que es, por ejemplo, costo flete o lo que representa una regla de Incoterm que incluye el valor de la mercancía más el gasto de transporte. Mira, CPT es una regla de Incoterm polivalente que puede ser utilizada indistintamente de la modalidad de transporte. Si la mercancía viene aérea, viene por transporte terrestre, viene marítimo, usted puede perfectamente utilizarlo cuando el vendedor asume dentro de sus responsabilidades contratar el transporte. Si fíjense, allí estoy leyendo en el chat que nos están colocando un total de 17,300. Pareciera que se estaría sumando el gasto de transporte otra vez para que dé 17,000. ¿Ok? Entonces, eso estaría mal porque para calcular el valor en aduanas, yo necesito en principio llegar a un valor CIF. Entiéndase, un costo, un seguro y un flete.
Ese gasto de flete que se ve allí, que dice $2.000, ya está incluido en el valor de factura de 15.000, porque ahí nos dice que el valor de compra es CPT. No podemos volver a sumar o a incrementar el gasto de transporte. Vamos entonces a ver cómo se resuelve esto. Primero, yo debo conocer cuál es el valor FOB, porque yo necesito calcular un seguro, porque la mercancía no está asociada a una póliza de seguro, porque ahí se lee en rojo. No se aseguró la mercancía. Y el precio base, conforme a lo que leímos en el artículo 7 de su ley 146-00, es que tiene que ser sobre una base CIF. Entonces, ¿cómo calculo yo el valor CIF? Yo no puedo multiplicar $15.000 ni $17.000 por el 2%. Yo tengo que restarle a $15.000, que es el valor de la mercancía, más el seguro, tengo que restarle el transporte. En este caso, los $2.000. Eso resulta en $13.000. A esos 13.000 ya sería mi valor FOB. Al valor FOB yo le calculo el 2%. Eso resulta en $260. Esos $260 yo debo sumarlos a los $15.000, que es el valor de costo y flete. Esos $15.000 más 260, esos $15.000 más 260 resulta en 15.260. Ese valor en dólares yo debo hacer la conversión, porque el mismo artículo 7 nos dice que se debe hacer la conversión a pesos. Eso también está en el artículo 9 del acuerdo de valoración y la nota interpretativa del artículo 9, de que hay que hacer la conversión monetaria. Partimos de que la tasa de cambio es 58,50, que resulta en un valor en aduanas equivalente a 892.700 pesos. Ese es el valor CIF. Yo no puedo decir que esa es la respuesta a la pregunta, porque la pregunta lo que se formula es ¿cuál es la obligación tributaria? No cuál es el valor en aduanas. Entonces, si en el reactivo o el repertorio de salida se le presenta esta pregunta, usted no puede dar como respuesta 892.700 pesos, porque no se está preguntando cuál es el valor en aduanas. Se está preguntando la obligación tributaria, lo que va a pagar eso. Ya el ejercicio nos indica que paga 20% de gravamen y 18% de ITEVIS. ¿Cómo se calcula eso? Bueno, agarro el valor en aduanas, que ya calculé, y lo multiplico por 18% de ITEVIS, pero antes necesito conocer el gravamen o el impuesto de importación. ¿Cómo se determina eso? Pues yo voy a agarrar el valor en aduana por el gravamen, que es 20%, eso me va a dar el valor de los impuestos. Ya entonces en este punto tenemos que saber que valor CIF no necesariamente es igual a valor en aduanas, porque puede haber elementos que no estén incluidos en el valor de factura. Además que en el valor en aduanas se suma un actor adicional a lo que sería el valor que se conviene al momento de reflejar un valor CIF. Sería este actor o tercer involucrado, la aduana, que debe aceptar o rechazar los valores. ¿Dónde ocurre eso? En el procedimiento de aforo. En el procedimiento de aforo se acepta o se rechazan los valores o la determinación autoliquidación que haya hecho el sujeto pasivo. Recordemos que la semana pasada explicábamos quién era el sujeto pasivo y quién era el sujeto activo. Esas son preguntas que seguramente van a aparecer en el cuestionario del repertorio de salida. Entonces, si usted todavía no tiene consolidado este aprendizaje, mi sugerencia es que visualice la grabación de la clase pasada para que cuando vayan a hacer el repertorio de salida puedan ustedes hacerlo sin fallar. Con relación al tema de valoración, voy a hacer un pequeño repaso de lo que ya ustedes saben, porque ustedes ya lo dominan y lo entienden a través del módulo pasado, que fue el módulo 3 de valoración aduanera. Existen dos nociones para determinar el valor real. El valor real era el que de alguna manera se esboza en el artículo 7 del Acuerdo General sobre Aranceles y Comercio, el Acuerdo GATT. Esa noción puede ser teórica o puede ser positiva. La noción que recogen las normas de valoración vigentes es la noción positiva, que es la que vemos en verde, no la que vemos en rojo. La que vemos en rojo era una noción del valor que se utilizó durante muchísimos años cuando se utilizaba la definición de valor de Bruselas. En su ley de aduanas vigente, la noción del valor que se refleja es la noción teórica, pero eso está desaplicado. ¿Por qué? Porque su legislación data del año 53.
Y estas normas de valoración vigentes, a partir del año 2000, ya República Dominicana las está utilizando. Entonces, están desaplicadas las nociones teóricas del valor. Para que podamos entender la diferencia entre una noción teórica y una noción positiva, yo sé que ustedes esto ya lo saben, lo dominan y lo entienden, pero yo tengo que repasarlo para que no tengamos problemas en lo que es el aforo. Fíjense, la noción teórica dice así: es el precio al que se vendería. Estoy teorizando qué es el valor que tiene la mercancía. Lo estoy inventando, me lo estoy imaginando, estoy partiendo de una ficción que sería el valor normal que tiene la mercancía. Eso era el sistema de valoración pasado. El sistema de valoración actual, el vigente, se apoya en una noción positiva que dice: es el precio al que se vende la mercancía, no al que se vendería. Hay que saber distinguir una noción respecto de la otra. Si ven, por ejemplo, el escritorio o el despacho de un empleado de aduanas que aplicaba la definición de valor de Bruselas, se parece al que vemos a mano izquierda. Fíjense que tiene un gorro, un sombrero de mago, una bola de cristal, una tabla ouija. O sea, él tenía que apoyarse de estrategias hasta de la quiromancia para poder determinar un valor en aduana, leerle la mano al contribuyente. Déjame ver si tú estás valorando bien o mal, porque el valor normal no es el que tú me estás declarando. Eso ocurría en los años 50, el año 56, hasta el año más o menos 76, 78. Ya de un tiempo para acá, ese sistema fue abolido. El sistema actual, que es la norma de valoración de la OMC, el escritorio de este técnico, de este aforador, de este técnico de aforo, sería el que vemos en el lado derecho, de una persona que se apoya en sus instrumentos de valoración oficiales, no las técnicas del pasado. En este sentido, yo les voy a repetir lo que seguramente ya ustedes vieron en el módulo pasado de valoración aduanera. Lo digo con propiedad porque yo soy también facilitador del módulo 3, y esto es algo que hay que explicar forzosamente. Y son los 3 principios rectores que gobiernan el método del valor de transacción. Si usted domina y entiende estos 3 principios, usted no va a fallar en la valoración por medio del artículo 1. Son como así como los 10 mandamientos, son 3 mandamientos en las normas de valoración. ¿Cuándo se está aplicando el método 1? ¿Cuál es el primer mandamiento, el primer principio? Aceptación de los precios establecidos entre las partes. Eso se extrae de la introducción general al acuerdo, así como también de todo lo que es el compendio de normas de valoración. Sí o sí, las aduanas tienen que aceptar los precios establecidos entre las partes. Ese es el primer mandamiento. En pocas palabras, ¿cómo se traduce esto? Pueden diferir notablemente los valores que se nos declaren a los corrientes del mercado, y esa realidad o ese hecho no supone un rechazo inmediato del valor declarado. Si yo, por ejemplo, declaro una mercancía en $100 y hay otro importador que la declara en $101 o 105, ese no es motivo para yo rechazar el valor en aduana, porque difieran los valores. Yo tengo de alguna manera como aduana que partir de la presunción de buena fe, donde el valor que a mí se me presenta es bueno y válido, y tengo que respetar la realidad de esa transacción. Eso es lo que nos dicen las normas de valoración. Puede ocurrir que algún empleado de aduana no esté de acuerdo con este mandamiento, este principio, y lo que yo le podría decir es: bueno, amigo mío, quizá no está de acuerdo, pero es lo que su país aceptó y lo que suscribió y afirmó. Si usted no está de acuerdo como país, ¿qué es lo que tiene que hacer? Denunciar el acuerdo, salirse, así como por ejemplo estaba haciendo Donald Trump cuando era presidente de los Estados Unidos, que lo que no le gustaba, él lo que hacía era salirse del acuerdo que no le gustara. Entonces, para lograr ese fin, obviamente, por ejemplo, en el caso de el Reino Unido, ellos celebraron un referéndum para salirse de la Unión Europea, hicieron el Brexit, mucha polémica, pero es lo que tienen que hacer los países. Si usted no está de acuerdo con algo, sálgase. Si todo, obviamente, el sistema jurídico lo permite y usted lo hace de la manera como lo exige. Mientras eso no ocurra, usted tiene que acatar las normas de valoración de la OMC, le guste o no. El segundo principio es máximo de motivos para rechazar el valor de transacción. Hay un máximo de motivos. Usted no puede inventarse motivos que no estén expresamente previstos en el artículo 1 del acuerdo. Si usted se inventa un motivo, lamentablemente eso es ilegal. Entonces, ¿eso qué les ofrece a todos los actores del comercio internacional? Una garantía de que será aceptado el valor que ellos declaran, siempre que se identifiquen todos los elementos y condiciones y circunstancias que sigue el artículo 1. Tienen que ser concurrentes. A falta de un requisito, automáticamente la aduana tiene que rechazar. Es una potestad de ver. O sea, no es algo que la aduana puede elegir hacer o no. No, es lo que toca hacer.
si se incumple un requisito que esté previsto en el artículo 1, la decisión automática es rechazar. No importa si el valor es el mismo o difiere poquito o mucho, no. La consecuencia es el rechazo. Así de sencillo. Les guste o no a los operadores, porque esa es otra parte de la historia. Así como a la aduana quizás no le pueda gustar el primer principio, que es la aceptación de los precios establecidos entre las partes, a lo mejor a los contribuyentes no les gusta el segundo. Es que hay un máximo de motivos y que si usted lamentablemente no cumple con todas las condiciones y requisitos del artículo 1, la consecuencia es rechazar ese valor declarado. El último principio sería mínimo de ajustes al precio de factura. Se parece bastante al anterior, pero con la distinción de que todos los ajustes que tú puedas realizar al precio de factura están previstos en la norma. Tú no puedes inventarte ajustes tampoco. Los ajustes están en este caso en el artículo 8 del acuerdo de valoración del OMC y la nota interpretativa del artículo 1. Durante el procedimiento de aforo, ningún aforador puede sumar cosas que no estén en esos artículos o la nota interpretativa del artículo 1. Hacer eso es contrario a la norma. Quien lo haga, lamentablemente, está incumpliendo el acuerdo de valoración del OMC y que asuma las consecuencias. Yo he sido testigo, no aquí en República Dominicana, sino en otros países, de demandas que le hacen a los empleados de aduana cuando hacen algún tipo o cometen un abuso al ignorar la normativa. Y entonces, ¿qué han hecho algunas empresas? Demandan a ese aforador, tanto a la aduana como al aforador de manera directa. Y él tiene que pagar los daños ocasionados a esa empresa, daños económicos y patrimoniales. Como por ejemplo puede ser el almacenaje de la mercancía, mientras la mercancía se ha demorado su despacho. Y ha ocurrido, yo he sido testigo de eso, yo lo he visto. Compañeros míos de trabajo que fueron demandados por empresas porque ellos exigían, bueno, ok, tú dejaste en el documento más de 24 horas, más de un día, más de una semana, me generó gastos de almacenaje, ahora págamelos. Tú como autoridad aduanera, y si no los pagas tú, también demando a la aduana. Eso ocurre en muchos países. Entonces, sepan como empleados de la aduana que son personas sujetas a derecho y que a la hora de incumplir con estos principios pueden ser de alguna manera demandados o pueden ser llamados a la justicia. Entonces, el GAP de alguna manera nos habla del precio real y dentro de lo que es el origen de los dos grandes sistemas de valoración, el origen es uno mismo, es el mismo origen para los dos sistemas. Entiéndase el artículo 7 del acuerdo GAP. Del artículo 7 se derivan dos grandes sistemas de valoración. La definición de valor de Bruselas, que es la que ya está muerta y enterrada, y tenemos la normativa vigente, que es la normativa de la OMC. Pero esta normativa de Bruselas cada 2 por 3 resucita cuando empleados de aduanas, normalmente veteranos que tienen ya más de 50 años en aduana, quieren aplicar el sistema de valoración que ya está muerto y enterrado. Vamos a ver entonces el artículo 1. ¿Quién se anima a encender su micrófono y a leerlo, por favor? Adelante. Alguien que por favor me diga qué ha comprendido de esto cuando lo vio en el módulo pasado. Esto ya ustedes se lo explicaron, ustedes lo entienden y lo dominan. En vaya, ustedes en este punto son todos unos conocedores de este artículo 1. Adelante. ¿Qué se entiende por lo que acaba profesor? Ajá, adelante. Domingo Payano. Bueno, adelante, Domingo. Es que ahí la expresión clave es valor de transacción. Ok. De ahí es que parte el asunto. Es decir, ese es el criterio principal para aplicar la valoración de una mercancía a la hora de pagar los gravámenes e impuestos correspondientes. Eso va de la mano con el primer principio, que es aceptación de los precios establecidos entre las partes. Perfecto. Sí. Valor de transacción. El valor de transacción, ese es nuestro punto de partida. No podemos inventar cosas. Gracias. Sí, sin embargo, yo les voy a hacer la siguiente técnica pedagógica que yo utilizo cuando doy este curso de valoración. Y es la siguiente, no leer ese artículo de la manera que lo hicimos, sino hacer esto. Destacar, porque ya nos decía nuestro compañero, bueno, una palabra clave ahí es valor de transacción. Pero fíjense que yo no la estoy destacando, yo la dejé en blanco. Lo que yo estoy destacando son otras cosas que son más importantes, porque todo es importante, ciertamente, pero estas cosas o estos elementos del valor de transacción pasan desapercibidos. El primero de ellos es el que ven en rojo en la segunda línea, que dice mercancías importadas. Para muchos pasa desapercibido que esta norma solamente se aplica en importación. Si usted está valorando, por ejemplo, mercancías objeto de exportación, no aplica artículo 1, porque el artículo 1 dice claramente valor en aduana de las mercancías importadas. O sea, una mercancía objeto de exportación no le aplique el acuerdo sobre valoración de la OMC. Y esto lo pasan desapercibido muchas personas que lo leen varias veces este artículo y no se enteran. Ahora yo que se lo estoy destacando en rojo, ya ustedes van a consolidar este aprendizaje indispensable para el procedimiento de aforo.
Porque cuando hablamos de aforo de alguna mercancía exportada, no me pueden hablar de normas de valoración de la OMC. ¿Ok? Siguiente, destaco en rojo. Tiene que existir como condición para poder aplicar el artículo 1 un precio realmente pagado por pagar. Tiene que haberlo, forzosamente. Y esto se acompaña de lo que está en amarillo, por las mercancías. Esto para muchos lectores también pasa desapercibido. Miren, yo tuve un caso cuando yo era jefe de arancel y valor en mi país, que me llegó un agente de aduana denunciando una situación de un ex cliente de él. Como él estaba molesto con ese cliente, él llegó denunciándolo y me dice, Marco, este cliente lleva varios años importando yeguas y en el interior de estas yeguas él trae de contrabando unos potros pura sangre. Yo le dije, ¿cómo es eso? No, que él compra estas yeguas en $2,000 en Estados Unidos, las lleva a otro sitio donde hace un servicio de monta natural, inseminan a esas yeguas con pura sangre y ese servicio vale $20,000, Marco. Y él en la declaración solamente le está colocando 2,000. Yo sé eso porque yo he sido su agente de aduana toda la vida, pero él me ha cambiado. Fíjense cómo el denunciante es el que nos da esa información a la aduana. Cuando él me dice aquello, yo automáticamente digo, bueno, pero es que aquí tenemos dos problemas. Primero, hay un principio rector que me dice a mí aceptación de los precios establecidos entre las partes. Yo tengo que aceptar que el precio que él pagó por esa yegua fue 2,000. Hay un segundo principio que me dice, un tercer principio que era mínimo de ajustes al precio de factura. Y en ninguna parte del artículo 8, que son los ajustes que están previstos, dice que yo debo incrementar el valor de factura según si a la mercancía se le agrega, por ejemplo, semen en este caso. Vamos a ponerlo de manera jocosa. Imagínense quién se le va a ocurrir cuando hicieron las normas de valoración que la mercancía se le podía inseminar o se le podía meter semen y no declarar el valor del semen, que en este caso son $20,000 el servicio de monta natural. Aquellos participantes que estaban despiertos probablemente cuando oyeron la palabra semen ya se despertaron. Es probable. Entonces, estas son cosas que ocurren, pero la aduana no puede reaccionar sin analizar el caso y sin ver qué es lo que le permite la norma. La norma, a mí como jefe de valor de mi país, no me permitía sumarle el valor de $20,000 al amparo del artículo 1. ¿Por qué? Porque el artículo 8, que es lo que vemos más abajo en amarillo, que dice ajustado de conformidad con el artículo 8. No puedes hacer ajuste que no sea lo que está en el artículo 8, es lo que te está diciendo eso que está en amarillo. Y el artículo 8 no menciona el semen, no lo dice. Yo no puedo sumar a los $20,000. Ahora bien, ¿qué creen ustedes que pasó en ese caso? A ver, ¿quién se anima a encender su micrófono? Yo le pondría una multa al aduanero, porque él es el que conoce las reglas y él es el que conoce las reglas. Pero ¿qué regla incumplió? Porque hasta ahora no incumplió ninguna regla. Profesor, bueno, profesor, ajá. Pero hubo un fraude, hubo la intención de engañar. ¿Cuál fue el fraude? A ver, ¿cuál fue el fraude? Porque bueno, no hay fraude. Bueno, no. Él metió una yegua que costó $2,000, pero no declaró que la había, ¿cómo se llama? Inseminado. Claro. Entonces hubo un engaño. Pero yo no lo veo. Un paréntesis, disculpen, antes de que participen. Miren, atención. Agarren el corazón de ustedes y lo ponen a un lado. No respondan con su lógica, respondan con lo que acabamos de ver. Hay 3 principios que gobiernan este método. Yo como aduana no puedo hacer nada que no esté permitido por la norma. Todo lo que está en la norma es lo que yo puedo hacer como autoridad, indistintamente que mis sentimientos me digan a mí que algo está mal. Porque yo puedo decir, sí, ahí hay algo mal, porque él trae de contrabando unos potros de la yegua. Está mal. Pero la normativa me permite a mí sumar el valor de los $20,000. La respuesta es no. No, porque el artículo 8 no dice, no habla de eso. Como un ajuste. Ahí te habla, por ejemplo, del embalaje, te habla de las comisiones de venta, te habla, por ejemplo, del gasto de flete, los cánones y derechos de licencia. Pero ahí no se habla de eso. ¿O alguno de ustedes leyó algo de eso? No. Profe, nada, yo lo que considero, lo que yo considero que lo que no está en la ley, él no ha infringido ninguna norma. Eso es así. Si no está, todo es un principio Profe, no sea algo peor. Un principio de derecho. Lo que no está tipificado en la ley no es... lo que no está permitido. Sí, pero yo decía algo peor. Bueno. Profesor, ajá, adelante. Mire, toda legislación primero
eh, estuvo precedida de la necesidad. Es decir, en ese momento no violaba ninguna norma por el tema de la maniobra que hizo, pero entonces ha surgido una situación nueva y las legislaciones de los estados, de los pueblos, son dinámicas, son dialécticas. Pero no son retroactivas, pero cuidado, no son retroactivas. Y en materia aduanal lo vemos día a día. No, claro que no son retroactivas, evidentemente. No puede castigar a alguien. Profesor, buenas noches. Bernardo Arroyo de este lado. Adelante, Bernardo. Gracias a los anteriores participantes. Adelante, Bernardo. Cuéntanos. Mire, profesor, yo lo que voy a hacer es mañana, a primera hora, buscar en el arancero, en el sistema de aduana, a ver cómo procede el trabajo en animales en estado de gestación, ¿verdad? Okay. Porque algo debió suceder. Hay un asunto, profesor. Si hubiese sido en mi caso, que ya uno tiene conocimiento de que hay una persona intentando burlar aduanas, haciendo ese tipo de cosas, lo primero que hay que hacer es comprobar de que eso está pasando y segundo, proceder a incautar esa mercancía o esos animales hasta claro, que se tome una determinación con paréntesis, Bernardo, imagínate que tú incautas los animales y entonces esa persona me contrate a mí como su asesor. Llego yo y te digo, Bernardo, yo te di clases a ti en el curso básico de técnicas aduaneras. ¿Tú recuerdas el caso de las yeguas? Yo te decía en aquel momento que tú no puedes hacer nada que no esté permitido por la normativa, tú como empleado de aduana, y la norma no contempla ningún ajuste por semen añadido a la mercancía o embarazar a la carga. No te dice nada de eso. ¿Puedo hablar, profe? Y la norma te obliga a ti como autoridad aduanera a que haya un mínimo de ajustes, es decir, que si el artículo 8 no prevé que tú debes incrementar esos $20,000, aunque tu corazón te lo diga, no lo puedes hacer. Entonces, como esa mercancía ya tiene una semana o dos pagando almacenaje, te van a demandar, Bernardo, porque tú vas ahora a tener que costear esos gastos de almacenaje. Porque lamentablemente el cliente ahora tiene que pagar una demora de devolución también del contenedor y le están cobrando, supongamos que no sea una yegua, sino que sea una carga refrigerada, y le están cobrando más de $100 diarios porque el contenedor está allí detenido, porque la aduana está exigiendo algo que la norma no le permite. ¿Cómo te sentirías tú, Bernardo, que te digan a ti que lamentablemente estás incumpliendo la normativa tratando de hacer tu trabajo? ¿Cómo te sentirías? A ver. No, claro que uno se sentiría frustrado, no ni siquiera mal, no frustrado, pero algo se debería de hacer y a mí me gustaría ahora escuchar de usted qué usted hizo en ese caso. Te lo voy a contar. Mira, ¿qué pasó en este caso? Gracias. Para darle cuál fue el desenlace de esta historia, ¿alguien quiere hacer algún otro comentario? Hasta ahora pareciera que todos están a favor de sacrificar esos animales. Hay que matarlos porque no es permitido. Yo considero que lo que no está en regla y no está en la norma no se puede aplicar, porque si no está, no se pude aplicar, lamentablemente. No. Así es. Profe, ¿puedo preguntar algo? Adelante. Y como dijo Bernardo, y si cuando yo voy a declarar y me da una subpartida, la llevo preñada y llevo otro lancer que en vez de un 15 un 20, en vez de un 10 un 20, y él lo que hizo fue que declaró por debajo, entonces él está evadiendo. Por ahí sí yo puedo es que ya aplica, Mario, porque si está en la norma aplica. Claro. Porque el problema es que no está en la norma, no está en la regla, no está en la ley. Es decir, que no puede aplicar. Si tú tienes una subpartida para las yeguas preñadas y las que no lo están y tiene un gravamen distinto, los multa. Está bien. Pero aquí no estamos hablando de eso. Aquí estamos hablando de que es un técnico de aforo que se encuentra con esta situación y ahora él dice, ajá, ¿y ahora qué hago? Porque ya yo estoy identificando que lo que me están presentando a despacho es una yegua embarazada, que la yegua ciertamente vale $2,000, pero el potro que ella lleva en vientre ha implicado un pago de $20,000, que él no me está declarando. Entonces yo como técnico de aforo me encuentro en una situación difícil, porque yo recuerdo entonces el curso básico de técnicas aduaneras, donde aquel profesor venezolano me estaba contando de que hay 3 principios que gobiernan el método 1. Entonces yo no me puedo obviar esos 3 principios y hacer lo que a mí me dé la gana, ¿no? Porque si usted hace eso, te está cometiendo una fechoría. Eso es un acto que es punible. Entonces, ese empleado de aduana, lamentablemente, dado este escenario, está atado de manos, porque si vemos los 2 principios que yo he destacado,
es aceptar los precios establecidos entre las partes. ¿Cuál fue el precio realmente pagado por pagar? ¿Qué dice la factura? ¿Cuánto dice? $2.000. $2.000, sí. ¿Cuánto es lo que de alguna manera dice el artículo 8 que yo puedo incrementar? ¿Saldrá la inseminación artificial como un ajuste del artículo 8? No. La inseminación, pues no fue artificial, fue que agarraron pura sangre, hizo una monta natural y embarazó a la yegua. ¿Eso está previsto en el artículo 8 como un ajuste? ¿Como ustedes no leyeron? No. No. Entonces, yo como autoridad aduanera estoy comprometido, tengo un gran problema. Lo que yo quiero con este ejemplo es que en el módulo que nos encontramos, que es de verificación y aforo, ustedes ponen en práctica lo aprendido en los módulos anteriores. Por ejemplo, aquí surgió el tema de arancel de aduana. ¿Qué pasa si la yegua se muere? Si la yegua se muere, ya yo no la puedo declarar en el capítulo 1, porque ya ha cambiado de código arancelario el animal. Ya el animal, una vez que llega muerto, se embarcó en el capítulo 1, pero al momento que el animal muere, ya esto es un desecho, ya yo no puedo clasificarlo como un animal vivo. Entonces ya cambia el código arancelario y cambia todo el procedimiento que vamos a hacer. Entonces, estas son cosas que nosotros tenemos que cobrar conciencia porque puede ocurrir. Entonces, ¿cómo se resolvió esto? Si quieren saber el desenlace. El desenlace, les voy a ser sincero, aunque yo era el jefe de arancel y valor, yo le dije a la gente de aduana, mira, por lo pronto, a mí no se me ocurre que yo pueda castigar a este importador porque la normativa que rige esto no prevé esa situación. Por ende, yo no voy a poder multar a tu cliente a pesar de que tú estés disgustado con él y llegaste aquí a hacer esa denuncia. Sí te digo de que lo que tú estás haciendo es bastante cuestionable porque tú estás ya demostrándome que tú eres un agente de aduana, que conscientemente estás haciendo las cosas que crees estar haciendo mal y luego que el cliente deje de trabajar contigo es que vienes aquí y lo denuncias. O sea, deberías revisarte para que, no para que dejes de denunciar, porque para mí es bienvenido que tú denuncies, pero que tú veas que estás haciendo mal porque eso puede conllevar a que te cancelemos la licencia como agente de aduana. Fue lo que le dije yo a esta gente. Me voy para mi casa y voy pensando en el caso y qué rayos está pasando aquí. Lo que está resaltado en amarillo, en la línea número 1, 2, 3, 4, 5, 6, el primer resaltado en amarillo dice, por las mercancías. Precio realmente pagado por pagar por las mercancías. Allí es el requisito que se está incumpliendo. El valor de factura de $2.000 que se pagó por la mercancía no es verdad, porque tú pagaste por una yegua que no estaba preñada. Ahora me traes una yegua embarazada, la mercancía ha cambiado. Ha pasado algo parecido a la yegua que se muere. Si la yegua se muere, ya la factura que dice $2.000 por esa yegua no es aplicable para ese caso. Hay que rechazar el valor de transacción al amparo de esa factura, porque ya no sería un animal vivo, sería un desecho, no sería un cadáver de ese animal. Entonces, esa factura por $2.000 ya no vale. Ya el valor a lo mejor de eso serían $100 o serían $50 o sería nada por ese desecho que está llegando al país. Entonces, esto que estamos hablando fue lo que yo apliqué a este contribuyente y cuando llegó el día que trajeron ellos las yeguas, yo tenía 3 veterinarios en la descarga de la rampa, me acuerdo la rampa 4 del aeropuerto, y cuando comenzaron a bajar las yeguas, yo le dije, bueno, aquí tenemos 3 veterinarios, ellos se colocaron un guante que llegaba hasta el hombro y le dijimos, vamos a hacer un tacto a estas yeguas a ver si están embarazadas, vamos a ver si están preñadas. El agente de aduana nuevo comenzó a hablar, o sea, le dimos una galleta para que hablara y le tuvimos que dar 5 para que se callara. Cuando él vio los 3 veterinarios ahí, ya el hombre ya dijo, ya aquí se cayó la trampa. Comenzó a contarnos todo lo que había pasado, a librarse de responsabilidad. Marco, yo sabía esto, discúlpanos y tal, y comenzó a dar historia. ¿Qué hicimos nosotros? A ellos los multamos, obviamente, porque el valor declarado por esa mercancía no correspondía a la mercancía que se indicaba en factura. La indicada en factura era otra. Ese es un motivo de rechazo que está en el artículo 1. Fíjense lo inteligente de este procedimiento por parte de la aduana. Nosotros identificamos cuál es el motivo de rechazo. Si usted no lo identifica, usted no puede hacer nada, pero si usted lo identifica, ya usted puede hacerlo todo. Entonces, esto lo cuento para que ustedes en su día a día, sobre todo aquellos que son aforadores, sepan de que no pueden hacer nada que no esté en la norma. En este caso, la norma lo que les dice es precio realmente pagado o por pagar por esa mercancía. Si la mercancía me la cambiaste, ya automáticamente yo tengo que rechazar el método 1 y valorar por otro método, en este caso método 2, método 3, método 4, hasta llegar al método 6. Entonces, ¿qué otros requisitos nos indica el artículo 1? Que tiene que haber una venta.
Si la mercancía se regaló, no se puede aplicar el método 1, que son, por ejemplo, unas muestras. Para su exportación, si la mercancía no ha sido vendida para la exportación, yo tengo que rechazarlo. Por ejemplo, esto ocurre con los que importan vehículos. Los que importan vehículos normalmente los compran en una subasta. El motivo por el cual se rechaza el método 1 no es porque lo haya comprado en una subasta o porque el valor del vehículo sea inferior. El motivo por el que se rechaza es que no es una venta de exportación. Compró el vehículo en un dealer, un precio de mercado interno. Ese es el motivo de rechazo que estarían ustedes contemplando. No porque el valor es bajo. Lo que hacen la mayoría de los empleados de aduana, y me disculpan, yo sé que la aduana dominicana sería incapaz de hacer esto, pero ocurre en otros países, es que se apoyan en una lista de precios. Entonces ven la lista de precios y dice, te rechazamos porque el valor es más bajo. Amigo mío, eso incumple el artículo 7 del acuerdo de valoración. Si usted hace eso, es ilegal y usted es objeto de sanciones y es objeto de que lo demanden como autoridad aduanera por estar haciendo las cosas contrario a lo que dice la norma. Pero si en cambio usted identifica que la importación de ese vehículo se está haciendo de un vehículo que fue comprado no con una venta de exportación, sino una venta de mercado interno, usted allí tiene un verdadero motivo de rechazo, sin importar cuánto valga el vehículo. Y también te dice que tiene que ser una exportación a ese país de importación. Si usted identifica que la factura es de exportación a Haití, ya no puede usar esa factura porque el país de importación no es el mismo. Usted la compró para que se importara en Haití y usted decidió dejarla en República Dominicana. Bueno, amigo mío, lamentablemente es un motivo de rechazo que dice el artículo 1. Ay, que usted no está satisfecho con eso porque usted quería presentar esa factura. Bueno, triste. En aduana hay dos clases de problemas, los suyos y los míos, y ese problema es suyo. Lamentablemente va a haber que multarlo porque el valor de venta para Haití probablemente es diferente al valor de venta para la República Dominicana y por ende hay que castigarlo. Entonces, aquí lo que estamos hablando son máximo de motivos de rechazo y son los que están viendo en pantalla. No se pueden inventar otros motivos. Si hay otro motivo, lamentablemente usted está procediendo mal. ¿Qué les ha parecido esto? ¿Les ha superado sus expectativas? Sí, profesor. Es interesante. Patria Franjul por acá. Adelanta, Patria. Sí. Me dejaron hablar, qué bueno. Sí, adelante. Sí, en cuanto a los vehículos, si no puedo aplicar el método 1, en realidad, porque fue comprado en un dealer, ¿no? Ajá. Ahí en ese sería pasar al siguiente método, al método 2. Y el motivo de rechazo es porque la venta no fue de exportación. Correcto. Exportación, sino que fue una venta de mercado interno. De mercado interno. Es el motivo por el cual usted puede rechazarlo, no porque el valor está bajo. Exacto. Entonces ahí tendría yo que seguir al método 2. Método 2 o método 3. Ya sería de mercancías idénticas o mercancías similares. Pero cuando usted valora por la lista que tiene allí, eso incumple con la normativa de la OMC. Si usted valora por la listica de precios de referencia y usted aplica eso, lamentablemente tengo que decirle que eso es contrario a lo que dice el artículo 7. Está prohibido conforme al artículo 7. Hay empleados de aduanas de otros países, porque en República Dominicana tal cosa sería impensable. Eso no ocurre en este país. Recuerden que yo soy extranjero y yo no puedo afirmar cosas que me puedan llevar a la deportación. Entonces, aquí sería impensable que alguna autoridad aduanera haga algo que esté prohibido en el artículo 7 del acuerdo de valoración de la OMC. Quien me diga a mí que aquí hacen eso, yo voy a decir que eso es mentira. Eso no puede ocurrir aquí. ¿Ok? Ahora bien, aquellos que son nacionales y que no temen una deportación pueden perfectamente... Entonces no puedo tener un precio, diríamos, parámetro, la aduana. Pero con fines comparativos, no con fines sustitutivos. Perfecto. Adelante. ¿Quién más quiere hacer algún comentario? Profesor. Sí, le escucho. Sí, Domingo Payano. Adelante, Domingo. Y si el vehículo a mí me lo regala un amigo, por ejemplo, en Estados Unidos. Allí que dice que tiene que ser un precio realmente pagado, tú no pagaste nada y no se te vendió el vehículo. Esos son motivos de rechazo. Ahí están, míralos ahí en pantalla. Ya. Los motivos de rechazo están ahí. No tienen que ir para otra parte. Ya, ok, perfecto. Claro, el único motivo de rechazo que no lo van a poder ver allí en el artículo 1 es el que está en la decisión 6.1. Es el único caso que está fuera del artículo 1, que es, por ejemplo, la negativa del importador a demostrar la realidad de su precio realmente pagado por pagar, o que las pruebas que presente no sean idóneas o suficientes. Eso es lo que dice la decisión 6.1. De todas maneras, esto que yo les estoy contando, ustedes ya lo sabían, porque esto es lo del módulo pasado. Ustedes ya esto lo dominaban y lo entendían. Sin embargo, yo he elegido hoy tocar este tema porque como parte del aforo está la valoración del embarque. Y si había alguna falla, ya ustedes ya creo que la han corregido.
Vamos a ver si se ha corregido la falla. Tenemos aquí este caso. El proveedor japonés Yuxu, debido a una duradera relación de amistad con su cliente, vende 2 drones al precio de $1,000 SIP. Ese SIP terminado en P es el polivalente que corresponde a, por ejemplo, una condición de entrega SIF, con notables diferencias, pero que a nivel de valoración, en términos sencillos, es lo mismo. Entonces, se vende a $1,000, perdón, en lugar del precio regular o el precio normal, que es de $2,000. La razón por la cual se ha vendido tan barato es porque ellos son los mejores amigos. Fíjense que lo dice al principio. Debido a una duradera relación de amistad que tiene el proveedor con el importador, él le ha dado ese descuento del 50%. En consecuencia, la aduana tiene dudas razonables, que es lo que dice la decisión 6.1. Obliga a tal circunstancia a rechazar el valor de transacción. ¿Qué responden a eso? Claro que sí. Entonces, colóquelo en el chat. En el chat coloquen A o colocan B según sea su elección. Yo voy a ver qué es lo que ustedes han elegido a través del chat. Opción A es sí, se rechaza el valor declarado. Es la opción A. La opción B es que no, usted acepta que él declare 1,000. Claro, la excusa que da el importador descaradamente es decir, no, él es mi mejor amigo y como somos buenos amigos, él me lo vende a la mitad de precio. Y entonces le pregunta a la aduana, pero en serio, él no le vende ese precio a más nadie. No, nada más me lo vende a mí porque somos los mejores amigos. Esa es la razón por la cual le dan ese descuento. Entonces veamos qué están respondiendo por acá. Aparentemente, sí, se rechaza. Creo que, Francisco, justifica por qué tú elegiste B. ¿Por qué tú aceptarías eso así? Elegí B, maestro. ¿Fue por error? No. Ah, ok. ¿Por qué elegiste B y no A? Yo elegí B porque entiendo que no tiene que ver que ellos tengan lazos de amistad para él ofrecerle ese descuento y el descuento por la compra de los drones. Pero recuerda la pregunta te dice, obliga a tal circunstancia a rechazar el valor que él te está declarando. Cuando se dice rechazar, es que tú no estás aceptando ese valor de 1,000. Tú dices, no, esto tiene que ser $2,000. Entonces, si esa es la respuesta tuya, debería haber sido A. Ah, sí, exactamente. Te equivocaste entonces. Miren, esto es importante que ustedes tomen conciencia porque cuando vayan a hacer el repertorio de salida, no leen la pregunta y responden mal. Si aquí se le está preguntando, se rechaza, esa es la traducción de esa pregunta, ¿se rechaza el valor declarado de $1,000? ¿Sí o no? Si su respuesta es sí, elige A, no tiene por qué elegir B. Profesor, yo elegí también la B, Omar Domínguez. Yo elegí también la B porque yo entiendo Omar, pero no veo tu publicación aquí en el chat. ¿Qué pasó? Ah, bueno, yo lo puse en el chat, fue del curso. No, el de WhatsApp. Tiene que hacerlo en el chat que está aquí de Google Meet. Ah, bueno, está bien, yo lo hago ahora. No vale el chat de WhatsApp, tiene que ser aquí en el chat de... Si no va a quedar... Profesor. Pero explícate. Profesor. O sea, le quería decir que el fabricante o vendedor, entiendo que puede poner la mercancía a precio que entienda. No sé por qué tanta burocracia en ese sentido, porque la aduana, un ejemplo, rechazaría el que porque yo quiera, un ejemplo, dar un precio más barato. Y si es un ejemplo, profesor, que quizás no sea este caso, pero un ejemplo de que esos 2 drones que yo le vendí a él, quizás salieron con algún defecto. No, pero es que eso no es lo que está diciendo. Dice, los drones están nítidos y los drones están perfectos. La única razón por la cual es porque somos buenos amigos. Esa es la única razón. Profesor, lo que le quiero decir, déjame terminar, Bernardo, por favor. Adelante, Omar. Entonces, el fabricante o el vendedor puede poner a quien él entienda un descuento especial por H o por R. No sé por qué la aduana le tendría que ponerle una oposición a ese importador. O sea, tú eres el único en el curso que opina que la aduana no puede rechazar ese valor de 1,000. Tiene que aceptarlo porque eso fue lo que él pagó.
Sí, señor. Gracias, Omar, excelente. ¿Alguien más quiera defender algún criterio parecido? Porque yo estoy viendo que todos opinan que hay que rechazarlo. Profe, pero es que si la aduana acepta eso, está como a favor de la amistad de ellos dos y va a perder la aduana por eso. Claro, porque afecta la recaudación, ¿verdad? Profesor. Claro. Si porque si fuera por eso aparecen todos que son amigos, entiendo. Exacto, yo. Y ¿cómo recaudamos, verdad? Si eso se aceptara, sería un caos. Claro. Ajá, ¿quién quiere intervenir? Creo que tenemos ahí a Jennifer. Y después, Bernardo jugaba antes. Bernardo, adelante, Bernardo. Y después Jennifer. Profesor, ahora la otra carita de la moneda. Y si ese importador agarra y presenta su factura de que ese vendedor le vendió a ese precio y presenta su factura originales y su transferencia y todas sus cosas. Claro. Dígame, ¿qué hacemos en ese caso entonces? Ahora que lo está presentando y cuando tú le preguntas, porque ¿qué pasa? En el mismo vuelo o en el mismo barco o contenedor o avión, lo que tú quieras, llegó ese embarque de ese dron y dice $1,000. Y al lado había una caja con los mismos drones, el mismo proveedor, todo igualito, y la duda decía que eran 2,000 cada uno. Tú rápidamente al tener eso, tú dices, hey, ¿cómo este señor me declara en 1,000 cuando los otros 5 importadores en el mismo vuelo llegaron los mismos drones igualitos y nos lo declararon en 2,000? Y yo tengo ahí en el escritorio las declaraciones. O sea, ¿cómo yo voy a decir? O sea, yo ahí tengo un elemento de duda razonable, ¿o no? Yo lo tengo allí. Profesor, yo le pregunto entonces a la gente de aduana y él me trae al importador, el importador se aparece y me dice, sí, aquí está mi factura, mi constancia de pago, la transferencia, los correos electrónicos, tengo hasta un selfie que me tomé abrazado con el proveedor para demostrar que somos los buenos amigos y nos estamos dando un beso en la boca. De hecho, mira, nos estamos dando un tremendo beso en la boca para demostrarle que somos buenos amigos y por eso es que me dio ese descuento. Entonces, ¿qué opinan? Adelante, Jennifer. No, Jennifer no, Patria Franjuy. No, yo entiendo que debe ser rechazado porque ya hay un elemento de vinculación. Cada vez te ha dado en clavo. Okay. Exacto, una vinculación y si uno lee el acuerdo, uno se da cuenta que eso está estipulado. No recuerdo, creo que en el párrafo 4 me parece, habla sobre el artículo 15. Ajá, el artículo 15. Entonces, no debe haber vinculación, además que afecta directamente la recaudación. Excelente. Bernardo, ¿tú quieres decir algo o no? Baja la mano si ya lo dicho ya lo expresaste y si no, bueno, adelante. Bien, miren, falta alguien por dejar registrado su asistencia en el chat de Google Meet, el que ven en el panel derecho. Yo aquí lo estoy mostrando para que quede grabado porque si no está allí va a quedar inasistente. Veo que no todos han enviado su respuesta, van a quedar inasistentes porque es así como tienen que registrar la asistencia en el chat, colocar sí o no, o colocan A o B. Realmente lo ideal sería poner A o B. Si falta alguien, por favor, hágalo. Bien, miren, la respuesta a este ejercicio, como la mayoría no señaló, sería B. Como nos había dicho, creo que Omar. Omar dijo, mira, no, aquí no se puede rechazar el valor de transacción declarado, porque lo que el profesor acaba de explicar, porque yo lo expliqué, y yo expliqué que habían 3 principios rectores. El primero dice aceptación de los precios establecidos entre las partes. Y el segundo dice máximo de motivos para rechazar. ¿Cuál fue el motivo que entonces conlleva el rechazo? Vamos a ver el artículo. El artículo dice, ¿la mercancía es importada? Sí lo cumple. ¿Hay un precio realmente pagado por pagar por esa mercancía? ¿La mercancía son otros drones diferentes al que está en la factura? No es el mismo. ¿Se vendió la mercancía? Sí. ¿Se exportó? Sí. ¿Se importó a República Dominicana? Sí. ¿Se hicieron todos los ajustes que establece el artículo 8? Sí. Concurren todas las circunstancias que dice este artículo 1 y ahí viene el detalle. Una de las circunstancias es que no puede haber restricciones, no puede haber condiciones que afecten el precio, no puede haber vinculación siempre y cuando el importador demuestre que esta no ha afectado el precio y el segundo párrafo del artículo 1 establece lo que serían valores criterios. Que el importador, cuando existe vinculación, como nos decía Patria, él puede de alguna manera demostrar si la vinculación ha afectado o no el precio a través de otros expedientes de importadores no vinculados, cuyo valor sea igual al que están declarando, pero él ya sabe que su valor no es igual al de otros importadores porque es una relación de amistad
y él recibe un valor mucho más bajo que cualquier otro importador. Entonces, los valores criterios son los que se establecen en el artículo 1, párrafo 2. Este importador no tiene valores criterios que presentar porque él ya sabe que su valor es inferior al de cualquier otro importador. Entonces, la pregunta que tenemos que hacernos es si realmente existe o no vinculación. Para ello, tenemos que dirigirnos al párrafo 4 del artículo 15 y dice así: a los efectos del presente acuerdo se considera que existe vinculación entre las personas solamente. O sea, esto está limitado a esa lista que está ahí. Solamente. No puede haber otra forma de establecer vinculación sino la que está allí. En los siguientes casos: si una de ellas ocupa cargos de responsabilidad o dirección en la empresa de la otra. ¿Eso es lo que decía allí o era que eran amigos? Era que eran amigos. Eso no lo dice el primer apartado. Vamos a ver el segundo. Si están legalmente reconocidas como asociadas en negocio. Y siempre que se cumpla lo que dice el párrafo 5 de ese artículo 15, porque ahí hay un error, es artículo 15, no artículo 1. Si están en relación de empleador y empleado. Ahí nunca nos han dicho que uno es empleado del otro, patrón, eso no se ha dicho. Simplemente son amigos. Sigo. Si una persona tiene directa o indirectamente la propiedad o el control de las acciones en un 5% del capital accionario de esa empresa. Eso tampoco está ahí. La otra, si una de ellas controla directa o indirectamente a la otra, tampoco tenemos esa evidencia. Si ambas personas controlan juntas a una tercera, si juntas controlan directa o indirectamente a un tercero, y la última, si son de la misma familia. Entonces ahí el aforador le dice: si ustedes son de la misma familia porque tú nos trajiste una foto donde se están besando en la boca. Amigo mío, según su código civil, eso no establece la afinidad. No son de la misma familia porque tiene que haber un grado de consanguinidad o afinidad según lo que dice el código civil. Y darse un beso en la boca o ser novios o ser amigos no es que sean de la misma familia. Entonces, si dijimos que esta es la lista de las situaciones donde se establece vinculación y la amistad no está dentro de ellas, yo podría entonces decir que están vinculados. ¿Podría hacerlo como aforador? Claro que no, claro que no. No puedes. Entonces, nuestro amigo Omar tenía razón. Usted no puede rechazar el valor declarado de $1,000, lamentablemente. Porque el valor hay que aceptarlo porque ese es un principio. Aceptación de los precios establecidos entre las partes. Le está hablando a alguien que ha sido empleado de aduana durante más de 12, 14 años. Y durante todo ese tiempo apliqué esta filosofía. Porque es la filosofía del OMC. No podemos hacer otra cosa. Si usted no está de acuerdo, yo era jefe de valor en mi país, yo tenía que haber entonces iniciado o activado una sugerencia a mis superiores para que le elevaran a la presidencia de la República y al Senado para nosotros denunciar el acuerdo de Marrakech, salirnos de la OMC. Si yo no estaba de acuerdo con eso y si el país no lo estaba, nos salíamos de la OMC. Eso obviamente no ocurrió y somos parte de la OMC. ¿Qué tenemos que hacer si somos parte de la Organización Mundial de Comercio? Cumplir los acuerdos. Y parte de los acuerdos es ese. ¿O estoy equivocado en lo que acabo de explicar? Además, es que es muy, en una relación de amistad, es muy difícil tu poder, o sea, controlarla, porque no estamos hablando de una personalidad jurídica o que tú, por ejemplo, la participación accionaria de una empresa, que ya tú tienes documentación. Claro, si tú tienes, por ejemplo, más del 5% de las acciones, tú dices vinculado, porque aquí estarías metido en uno de los supuestos que dice si tienes más de un 5%, esta que está aquí. Exacto. Tiene directa o indirectamente la propiedad o el control o posesión del 5% más de las acciones o títulos en circulación con derecho a voto, de paso. Yo tuve un caso donde la persona tenía un 10%, pero expresamente decía el registro mercantil que él no tenía derecho a voto. Entonces yo no pude multar a esa empresa porque él no tenía derecho a voto a pesar de tener el 1% de las acciones. Todavía me recuerdo de ese caso porque yo tenía el registro mercantil y el agente aduana me estaba ofreciendo dinero, imagínense. Él me dijo: Marco, deja eso así, te tenemos aquí un dinero. Y yo le dije: mira, eso que tú estás haciendo tú eres un corruptor. Tú estás metido en una situación de corrupción y yo te podría aperturar un procedimiento y tú perder tu licencia. Le dije yo a la gente de aduana. Porque lo que tú estás haciendo es aún más grave que el corrupto que normalmente se habla en las aduanas. Yo le dije: tú ves en prensa que siempre se habla de los corruptos en la aduana, pero pocas veces hablan de las personas como tú, que son corruptores, que andan ofreciendo dinero. Entonces tienes que cuidarte porque tú puedes ir preso por eso. La persona obviamente se echó para atrás, de un paso para atrás, y dijo: Marco, discúlpeme. Claro,
es que aquí tú no tienes que dar dinero, simplemente esta persona no lo pueden multar porque él no tiene derecho a voto, sobre lo que dice el registro. Aquí no hay multa que aplicar. Yo quiero que esto quede claro porque no quiero que el día de mañana tú digas que no se te aplicó una multa porque tú me pagaste, porque tú no me tienes nada que pagar a mí porque yo para eso percibo un sueldo. Entonces, esta persona se sintió muy avergonzada porque obviamente la gente se equivoca, cree que en aduana está lleno de corruptos o de personas que lo que están es allí para extorsionar a los contribuyentes y la verdad es esa, no existe tal cosa, porque el que quiera ser un delincuente no tiene que buscar un puesto en aduana, simplemente va, compra un arma de fuego y va y secuestra gente y pide un rescate. El que quiera ser un delincuente, que se convierta en un delincuente de verdad, asalte bancos, robe carros, vehículos, o sea, si tú eres un delincuente, haz las cosas como un delincuente de verdad. Que obviamente el delincuente que está en aduana pidiendo dinero a cambio de alguna decisión, él es un delincuente más y eso es sancionable y tiene obviamente pena privativa de libertad, puede ir preso por una estupidez, porque a veces lo que piden son 10,000 pesos, 15,000 pesos. Imagínense eso, ir preso por haber recibido 10,000 pesos. Qué triste, la verdad. Pero yo sé que en República Dominicana eso sería impensable, así que aquí eso no ocurre ni ocurrirá jamás. Lo felicito por ser personas que están obviamente alineadas con lo que es un pensamiento dirigido a la honestidad, a la probidad y jamás usar estos conocimientos para cometer fraudes. Bien, ya sabemos entonces cuáles son los motivos de rechazo, son los que ven en pantalla, ya esto ustedes lo conocían, porque esto ustedes lo aprendieron en el módulo pasado, que fue el módulo de valoración. Los motivos de rechazo son que sean mercancías distintas a las que se indican en factura o que, por ejemplo, la mercancía llegue dañada o llegue fallecida, porque si la yegua se murió, ya la factura no me sirve. Inexistencia de una venta, o sea, que no haya una venta, sino que se te regaló el producto. Para ello tienen que tener en cuenta la opinión consultiva 1.1. No sean exportadas al país de importación, que es un país distinto a República Dominicana en este caso. Ausencia de un precio realmente pagado por pagar. No disponer de datos objetivos y cuantificables para hacer los ajustes previstos en el artículo 8. Incumplimiento de cualquiera de las circunstancias que se prevén en el artículo 1. Y por último, que ante dudas razonables el importador o el declarante tenga negativa de demostrar la realidad del precio realmente pagado por pagar. Eso sería la decisión 6.1. ¿Alguna duda o pregunta? Porque si la tienen, mi invitación es, por ejemplo, con relación al artículo 8, a que se lo lean otra vez y vean cuáles son los mínimos de ajustes al precio de factura que ahí están previstos. Usted no puede sumar nada que no esté ahí en el artículo 8, porque si se trata del último elemento que ven allí, que es el artículo 8.2, los gastos de transporte, carga, descarga, manipulación, esto va de la mano con las reglas Incoterm. Si usted no sabe de reglas Incoterm, tiene que hacer un curso. Entonces, adelante. ¿Quién quiere hacer alguna intervención? ¿Le escucho? Vamos bien, ¿verdad? Vamos entonces a tener un pequeño, digamos, una pequeña retroalimentación de lo que hemos visto en el día de hoy. Subrayando que nosotros, creo que este módulo termina la semana que viene, si no me equivoco. Corríjame si estoy equivocado. Creo que ya para el sábado que viene ya terminamos, ¿no? Déjeme chequear aquí mi calendario. Creo que le quedan 2 semanas, profe. Vamos a ver si eso es verdad. Lo voy a chequear. Estamos a 16. Este curso termina el 26. No, esto termina el 26. El sábado 26. Ya la semana que viene esto terminó. ¿Ha quedado claro eso? Perfecto, profe. Está claro todo, sí, profesor. Sí, está todo claro. Perfecto. Bueno, entonces, sin más, vamos a despedirnos por el día de hoy.